nos ha dado una palabra bastante hermosa y estoy seguro que esta vez nos vamos a gozar una vez más en este ministerio glorioso de nuestro hermano Josué. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso desde Chicago. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda la honra, toda la gloria. Sea tu nombre bendecido. Solo tú eres digno, Señor, de que postrados te adoremos. Y estamos acá, cada uno por diferentes razones. Nos une solamente la sangre de Cristo Jesús, que ha perdonado nuestros pecados. Y aunque las necesidades son diferentes, tu palabra, Señor, al ser enviada, suple toda la necesidad de cada uno de nosotros. Al enfermo, sánalo. Al cansado, dale descanso, Señor. Al que está angustiado, Padre Celestial, déjale saber que todo está bajo control, todo está en tus manos, Padre Santo, y que tú estamos abrigados y tú nos proteges de los peligros que vemos y de los que no vemos. Bendice, Señor, el corazón de aquella persona que lo abre a través de tu palabra. Siembra, Señor, la fe, la esperanza, el amor, la misericordia y todo, Padre Celestial. Nos postramos ante ti y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Para mí es un privilegio ser el portador de la palabra del Señor. Y somos pastores en la hermosa ciudad de Chicago, y cuando venimos a visitar, pues siempre llamamos a vuestro pastor, el hermano Portillo, y él muy amable cede el púlpito, y eso es un privilegio bastante grande. Le agradecemos mucho, hermano pastor. Y a ustedes, que a algunos ya les conozco, a otros les estoy conociendo, y gracias a Dios porque la obra del Señor sigue adelante creciendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Muy bien, pues vamos a empezar. El título de nuestro mensaje es La cabeza de la mesa. Y cuando mencionamos esto, estamos refiriéndonos a que en una mesa siempre hay lugares especiales, donde cada uno se va sentando. Y la cabecera de la mesa siempre está reservada para el padre de la familia, ¿verdad que sí? Yo recuerdo cuando estábamos en familia todos, estábamos niños, mi padre siempre se sentaba a la cabeza de la mesa y nosotros siempre queríamos sentarnos ahí, pero no nos correspondía a nosotros. De ahí mi padre manejaba la mesa, él nos corregía, él nos hablaba, él nos daba consejos, nos decía, no, mijo, eso no se hace así, mira, corta así con el cuchillo, detén con el tenedor acá, límpiate la boca, y nos dejaba saber cuál era la manera apropiada para comportarnos en una mesa. No se trataba solamente de la comida excelente que mi madre hacía, pero era una oportunidad de, como familia, como unidad, unirnos y compartir en la hermandad de cada uno de nosotros. Eso debe de ser algo especial. Y Jesucristo hacía lo mismo. Y leemos en el libro de Lucas capítulo 22, versículos 27 y 30. Si es tan amable de ponerse en pie, reverencia a la palabra del Señor, a menos que tenga un impedimento que comprendemos, quédese sentado, pero si usted puede y quiere, póngase de pie. Lucas 22, versículos del 27 al 30, lee de la siguiente manera. Si no lo ha encontrado todavía, ahí está en la pantalla y puede leerlo, pero si usted tiene su Biblia, y esperamos que todos vengan con la espada, desenváinela y encuentre la cita y vamos a leer. Palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pueden sentarse. Ya hemos orado,
La palabra de Dios es bendecida, así que vamos a desarrollar este mensaje. Cuando un padre de familia está en el lecho de la muerte, llama a sus hijos y todos alrededor de la cama empiezan a escuchar las últimas palabras de su padre. Las últimas palabras tienen un significado muy especial para cada uno de nosotros los hijos, que nuestros padres ya partieron a la eternidad. Usted sabe a lo que yo me refiero. Aquí en los Estados Unidos no se acostumbra mucho eso, pero en nuestros países, yo soy de Guatemala, en mi pueblo, allá así se hacía. Y la palabra que el padre daba era una palabra que el hijo atesoraba para toda la vida. Mi papá me dijo que me quería, mi papá me dijo que yo fuera un ingeniero, o mi papá me dijo que amara mucho a mis hijos y a mi esposa. Y bueno, ese consejo, el último consejo que el padre había dado, era algo precioso, es algo precioso que nosotros atesoramos. También hay algo que se hacía para aquellos que tenían un poquito de pisto, como decíamos en Guatemala. Aquí hay que tener cuidado porque los hermanos mexicanos a eso le llaman al licor, ¿verdad? Los que estaban más o menos en una posición financiera favorable, ellos hacían un testamento y dejaban por escrito cuál era el deseo de ellos, cómo se iba a compartir la herencia, a quién le iba a tocar lo que el padre deseaba que le tocase. Y eso se respetaba. Nadie podía gritar, nadie podía enojarse, nadie debería de decir, ¿y a mí por qué? Me tocaron solamente 2 caballerizas y mi papá tenía 100. Ese era el deseo del padre y se respetaba. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, este es un trasfondo histórico de lo que está sucediendo acá. Toda la vida, cuando yo abría la palabra del Señor y miraba esta escritura, el texto de esta escritura, nosotros lo conocemos como la Santa Cena. La última cena de Jesucristo. La noche antes de ser entregado. Él sabía que ya iba a morir. Y entonces reunió a sus discípulos para darles las últimas indicaciones del ministerio. Lo que él esperaba de cada uno de ellos, qué era lo que se necesitaba hacer para que el reino del Señor fuese establecido aquí en la tierra. Bueno, me pasó por alto algo muy importante que Jesucristo dijo. Y cuando me fijé en esto, dije, bueno, nunca yo he predicado en esto. Y esto es tan importante. Y quiero que ponga atención porque no me voy a concentrar ahora en la Santa Cena. Ya la tomamos. Es un recordatorio del sacrificio que Jesucristo hizo. En su cuerpo llevó las llagas y la tortura. Fue molido por nuestras transgresiones y por nuestro pecado. Su sangre fue derramada. Y bueno, todo eso ya lo hemos comprendido y ya lo hemos practicado. Y por lo menos una vez al mes en muchas iglesias se celebra la Santa Cena para que a nadie se le olvide el sacrificio que Jesucristo hizo. La salvación que tú y yo tenemos es gratuita. No nos ha costado nada. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, confesar nuestros pecados, pedir perdón y Jesucristo nos perdona. Gracias a Dios, gratuitamente. Es gratis la salvación. Pero alguien tuvo que pagar el precio de la salvación. Ese fue Jesucristo. Él murió por mis pecados. A mí me correspondía morir colgado de un madero y Jesucristo dijo, no, yo voy a tomar el lugar de él. Entonces Jesús dijo, por favor, una vez, por lo menos al mes, nosotros recordamos para que a nadie se le olvide que esta salvación gratis que tenemos a alguien le costó su propia vida, a Jesucristo. Bueno, lo primero que quiero hablar es en Lucas 22:14. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles
se sentaron a la mesa. La pregunta entonces es, ¿cuál hora? ¿Cuál era la hora que iba a llegar? La hora que iba a llegar era el final del ministerio de Jesucristo. La hora que iba a llegar era la hora de la prueba más grande que Jesucristo tuvo en su ministerio. Iba a llegar la hora de la muerte. Yo no sé si usted está familiarizado con el vocablo capilla ardiente, pero allá en mi país, cuando agarraban un reo que había cometido un delito demasiado grande, lo sentenciaban a muerte. Y como se ejecutaba esa sentencia, era que lo ponían en un paredón y lo fusilaban. La noche antes de que lo fusilaran, eso es lo que se llamaba capilla ardiente, porque ese pobre reo no dormía toda la noche. Estaba en una angustia tremenda porque sabía que cuando el sol saliera, él iba a morir. Bueno, Jesucristo, él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Como ser humano, él da a entendernos, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero por ustedes me convertí en un ser humano y en mi humanidad la angustia me ha embargado y sé que voy a morir. La hora de la muerte ha llegado. Entonces yo no sé qué usted haría si le dicen mañana a estas horas vas a estar muerto. Imagino que agarraríamos toda la papelería, las aseguranzas y todo y decirle a nuestras esposas, a nuestros hijos, mira, darle los últimos cosas que deben de hacer. Pero Jesucristo, él se preocupaba por el ministerio, por la vida de nosotros. Y agarró a sus discípulos y los sentó en una mesa. Hay conversaciones tan importantes que no se pueden tener en cualquier lugar. Se tiene que buscar un momento adecuado donde no haya interrupciones. Yo recuerdo cuando en aquel entonces era mi novia y yo quería que ella, era mi amiga y yo quería que ella fuera mi novia y después mi esposa, pues yo busqué un lugar romántico. De romántico yo no tenía nada, pero para ella busqué un trasfondo de un lago, donde había muchos pajaritos gorgoreando. La llevé a comer a un restaurante y ya cuando estaba media dormida le dije, ¿me aceptas como esposo? Yo creo que mi cuenta se dio cuando me dijo sí. Hay que buscar el momento adecuado para tener las conversaciones adecuadas. Jesús se sentó a la mesa porque en una comida para ellos los judíos esto era muy especial. Y empezó él entonces a decirles de su muerte. Empezó él entonces en Lucas 22:15 dice, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Tenía unas ganas tremendas de tener un poquito de tiempo para juntarse todos, solo ellos, ya no con multitudes, ya no con enfermos pidiéndole milagros, ya no con los judíos, los sacerdotes, buscando a ver de qué lo iban a acusar. Solo él y sus discípulos en un lugar íntimo para poder hablarles desde lo más profundo de su corazón, lo que él tenía, las últimas indicaciones que él tenía para ellos. Y lo primero que Jesús hace es descubrir a un enemigo. Imagínese usted. Por 3 años y medio, se cree que el ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio y él empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Por 3 años y medio, el enemigo había estado en medio del ministerio de Jesucristo. Todos lo conocemos como Judas Iscariote. Nadie lo conocía en aquel entonces. Nadie sabía que él iba a ser un traidor, que era un traidor. En Lucas 22:21 nos dice, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Esa no es una costumbre de nosotros, pero allá en Israel se acostumbra mucho que la comida la sirven en azafates grandes, cuando están entre familia, en azafates grandes y le dan un pedazo de pan, pita bread que le dicen, y ahí agarran y embarran el pedazo de tortilla o pan y empiezan a comer del mismo plato todos.
Y Jesucristo dijo, el que está ahorita metiendo la mano en el plato, en mi plato, ese es el traidor. Y salió que era Judas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es esto posible? Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar y por 3 años y medio lo aguantó. Es más, no solamente eso, sino que dijo, denle el tesoro, denle las ofrendas a Judas. Y lo peor de todo, si cupiera esa expresión, era que Jesús sabía que Judas era un ladrón. ¿Cómo, en qué cabeza cabe poner a cuidar el tesoro de la iglesia a un ratero? Pero Jesús estaba dándole en su misericordia, en su gracia, oportunidad a Judas para que se arrepintiera. ¿Cuántos de gracias a Dios por el amor y la paciencia de Cristo Jesús? ¿Cuánta paciencia Dios no tuvo con nosotros? ¿Cuántas oportunidades Él no nos dio hasta que al fin le dimos una oportunidad a Cristo en nuestro corazón? Y fue la mejor decisión que usted y yo hemos hecho en la vida, ¿verdad que sí? Lucas 22, 24 dice, tuvieron además un altercado, tuvieron una disputa, una discusión, un argumento entre los discípulos, ahí en la mesa, enfrente de Cristo. Mire qué malcriados estos discípulos. Y dice que el altercado era sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Quién va a ser el mayor? Óigame, Jesucristo ya iba a morir. Jesucristo prácticamente está diciéndole lo que tenía acá adentro. Y los discípulos lo que hacen es cambiar el sentido de la conversación y en vez de que fuera de Jesucristo, ahora es de ellos. Yo quiero ser el mayor. No, tú no porque eres el más chiquito, yo soy el más grande. No, tú no porque tú no hablas muy bien, yo soy más bocón. Y ahí estaban peleando sobre quién iba a ser el mayor. Y Jesucristo, que sabía todas las cosas, empieza a intervenir en esa discusión. Me llama mucho la atención porque cuando Dios hace una pregunta, no es para que nosotros le informemos, porque Dios lo sabe todo. Es para que nosotros nos autoexaminemos y tengamos una reflexión interna de lo que está pasando. En muchas ocasiones Jesucristo usó este tipo para entrar en una enseñanza. Él empezaba haciendo una pregunta. Y la pregunta en este caso es, en Lucas 22, 27 dice, porque ¿quién es más importante? Ya que ustedes están peleando ahí a ver quién va a ser el más grande, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿quién es el más importante? Y lo curioso es que él mismo contesta su misma pregunta. Mire, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Ahora, en la respuesta, usted puede observar la actitud o el espíritu que hay en la persona. Porque lo lógico que nosotros podemos pensar es que el más importante es el que se sienta a la mesa. ¿Verdad? El que se sienta a la mesa, él tiene los meseros que le están sirviendo, él tiene los cocineros que le están cocinando, él tiene las azafatas que van a venir con la comida, él tiene el menú y manda al cocinero que cocine lo que él ha pedido, porque el que está sentado a la mesa es el más importante. ¿Sabe por qué él es más importante que todos los demás? Porque gallo paga. Él es el que tiene el dinero. Él es el que va a pagar. Así que todos le están sirviendo con interés. ¿Sí o no? Ah, bueno. Jesús hace esa pregunta y está observando a ver cuál va a ser la respuesta. Porque cuando hay una persona con un espíritu negativo, va a ir en contra de la lógica. Le va a decir usted, no es el que está sentado, el que está sirviendo es el más importante. Cualquier persona, pero eso no es ilógico. ¿Cómo está razonando este? ¿Qué clase de mentalidad es esa? Y Jesús está observando, porque no todo el que pregunta quiere escuchar la verdad. Muchas veces la gente pregunta
para ganar compañeros en su causa, aunque la causa sea totalmente errónea. Pero en este caso Jesucristo pregunta, y antes de que alguien se atreva a decir una tontería, él mismo contesta su misma pregunta y él dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y en forma de pregunta él lo dice otra vez, ¿no es el que se sienta a la mesa? No importa lo que tú digas, lo que yo digo es lo importante. ¿Qué es lo importante? Yo digo que el que se sienta a la mesa es el más importante. Lo dice Jesucristo. Entonces, viene Jesús y les dice, mas yo estoy entre vosotros, no como el más importante, no como el mayor, no como el que está mandando a los sirvientes. Yo he venido a servir. Yo soy un servidor de ustedes. ¿Quieren ser ustedes mayores? Primero tienen que ser menores, porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla, ese será ensalzado. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que nosotros miramos ahí en esa mesa del Señor? ¿Qué es lo que nosotros miramos en esa preciosa mesa del Señor? Lo primero que se mira es que Jesucristo les dice a los discípulos, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Cuando todo está bien, todo el mundo está con nosotros. Cuando las cosas empiezan a ir mal, ahí es donde verdaderamente se ven los amigos, ¿verdad? Cuando hay dinero, hay muchos amigos. Cuando el dinero se termina, se fueron los amigos también. Le pasó al hijo pródigo y nos pasa a nosotros también. Ahí es donde se ve realmente quiénes son y quiénes no son. Jesucristo había comprobado que los discípulos, aunque estaban un poco lentos para aprender y comprender y entender lo que él estaba diciendo, ellos eran fieles. Ahí estaban, desde el principio ninguno se fue. En las buenas o en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, en la abundancia o en la escasez, ellos siempre estuvieron ahí con Jesucristo. Que Dios nos ayude a tener líderes, hermano pastor, que siempre estén a nuestro lado y que no venga un lobo a decirles algo en el oído y que se nos volteen. La fidelidad es muy importante en el ministerio. Y Jesucristo les dice, ustedes han estado conmigo en las buenas y en las malas, y quiero decirles que yo aprecio mucho la fidelidad de los que sirven en mi reino. ¿Estamos nosotros sirviendo en el reino de Jesucristo? Claro que sí, claro que sí. Mire lo que dice Lucas 22, 29. Lo que se te ha dado en la mesa. Lo que se te ha dado en la mesa. Bueno, antes de decirle este punto, quiero dejarlo por último mejor. Vamos a darle un cambio a este mensaje. Abramos la Biblia mejor en Juan capítulo 4, versículo 6. Porque aunque el ministerio del Señor es muy hermoso y precioso, hay pruebas, hay dificultades, hay sufrimientos. La Biblia dice, el que sufre conmigo, reinará conmigo. Pero hoy en día no muchos quieren sufrir. Se predica un mensaje de prosperidad. Nadie quiere ser pobre, todos quieren ser millonarios. Se predica un mensaje de qué sé yo, y todo el mundo allá va corriendo. Pero lo que la Biblia nos enseña es de que Jesucristo sufrió. Nosotros todos queremos ser partícipes en el ministerio de Jesucristo cuando Él estaba resucitando a los muertos, en el poder de Jesucristo, en la gloria de Jesucristo. Queremos imponer manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Queremos predicar mensajes poderosos que muevan a la multitud a los pies de Jesucristo. Eso es maravilloso. Pero ¿quién quiere ponerse la corona de espinas y que sangre su rostro y sufrir y sentir el dolor que Jesucristo sentía cuando miraba
miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a cuanto Dios te ha enviado. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Qué es lo que nos mueve a predicar la palabra del Señor? ¿Será el dinero? ¿Será la posición? ¿Será la fama? ¿Será la fortuna? ¿O será la compasión por las almas que mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? A cada uno de nosotros nos llega un ataque diabólico, directo del infierno, del enemigo, y el diseño de ese ataque es para pararnos de trabajar en el reino de Dios. El primer ataque que yo he visto es el cansancio. Yo he observado cómo pastores y líderes se cansan en la obra del Señor porque están llevando la carga demasiado pesada solamente ellos. El suegro Jetro le dijo a su ahijado Moisés: mira, Moisés, te vas a matar. La gente hacía fila desde que salía el sol hasta que se ponía para hablar con Moisés, y el pobre Moisés ahí estaba todo el día tratando los asuntos del pueblo. Y le dijo Jetro: no, si sigues así te vas a matar, vas a morir. ¿Sabe que recibí una revista Carisma de las Asambleas de Dios y tenía un artículo ahí que decía que había una epidemia bastante grande en el ministerio porque la mayoría de pastores estaban muriendo a la edad de 50 años y de un ataque al corazón? Y cuando estudiaron esto dijeron: es porque es demasiada la carga que el pastor lleva. Debe de distribuir la carga entre los líderes. Y le dijo Jetro: mira, escoge gente que te ayude. Y con la sabiduría de Dios, la Biblia dice que Moisés escogió y puso a uno enfrente de 1000, a otro enfrente de 100, a otro enfrente de 50, a otro enfrente de 10, y cada líder trataba los asuntos que se deberían de tratar, y los más grandes que ellos no podían, esos eran los que le llevaban a Moisés, y Moisés pudo descansar. Pero ¿sabe qué? Antes de hacer eso, Moisés oró y le pidió a Dios, y Dios le contestó. Y dice la Biblia que la misma carga que sentía Moisés, el mismo espíritu que empujaba a Moisés a trabajar en la obra de Dios, salió de él, y Dios lo compartió con todos los líderes que iban a trabajar con él. Todos trabajaban en la misma visión. Todos trabajaban en la misma unidad. Todos trabajaban para el mismo reino. La visión es la misma. No ha cambiado, ni debe de cambiar, ni cambiará. Dios le dio una visión a Jesucristo y le dijo: mira, hijo, esto es lo que yo voy a hacer, ayúdame. Y el hijo dijo: allá voy, papá. No vino Jesús con su propia visión, él vino con la visión que el Padre le había dado. Y antes de irse, lo que él está haciendo en la mesa es queriendo transmitir la visión de su Padre a los discípulos. Porque si alguien viene con una visión diferente, ya no hay unidad. No pueden haber dos visiones en una obra del Señor. Tiene que haber la misma visión, porque dos visiones lo que hacen es causar una división. Jesús trajo la visión del Padre. Jesús introdujo, proyectó la visión del Padre que Dios le había dado a él, a sus discípulos. Sus discípulos salieron a predicar el evangelio por toda la comarca que ellos conocieron y predicaron la misma visión de Jesucristo. Y esa misma visión se ha transferido, ha pasado de siglo a siglo hasta llegar a nuestro siglo. Y la visión que esta iglesia tiene es la misma visión que Dios Padre le dio al Hijo, que le dio a los discípulos, que nos dieron a nosotros. No es el plan nuestro lo que trabajamos, es el plan maestro que Dios ha dejado en la palabra de Dios. Ay, hermano, ustedes están a la antigüita. Eso ya no se hace. Oh, de veras, ¿cuándo cambió Dios la escritura? ¿En qué estamos basados?
en la palabra de Dios. No es en una opinión propia, no es en una opinión filosófica, es en el plan maestro que Dios ha trazado. Y el plan de Dios es que todos le conozcan, para que todos puedan llegar allá al cielo, a ser redimidos con la sangre de Cristo Jesús y volver a ser una familia de Dios. Hay algo importante acá, y esto es lo que a mí me empuja a seguir trabajando en la obra del Señor. Aunque a veces nos cansamos, dice la Biblia en Juan 4:6. Allí estaba el pozo de Jacob, Jesús fatigado del camino, cansado del camino, agotado del camino. ¿Qué fue lo que él hizo? Se sentó. Ay, hermano pastor, usted no puede irse de vacaciones, la iglesia lo necesita. Bueno, ¿y qué si el pastor está cansado? ¿No puede sentarse un ratito? Pregunto yo, ¿le vamos a dar descanso al pastor si está agotado? Claro que sí. Si Jesucristo se sentó, ¿por qué nosotros no nos vamos a sentar? ¿Sabe que hay momentos cuando usted está cansado, aún en el trabajo, le dan una media hora, 15 minutos o una hora de descanso para que se refresque y vuelva otra vez a trabajar con ganas? Jesús se sentó. Jesús tuvo hambre. Nosotros los pastores también nos da hambre y necesitamos tener tiempo para comer. Jesús estaba agotado del camino, estaba con hambre y estaba sediento. Por eso se sentó ahí en el pozo, porque sabía que alguien iba a venir a sacar agua. Y cuando vino la mujer le dijo, dame de beber, tengo sed. Cuando estamos cansados, debemos de descansar. Este cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad cuidar de este cuerpo para que esté en lo mejor, para poderle dar lo mejor a Dios. Amén. Lo otro que el enemigo usa es el frustramiento. A veces nos sentimos frustrados, porque todo lo que queremos ser es ser bendición para el pueblo. Y el pueblo no recibe. No, el hermano algo se trae en mente. Mi mamá decía, no le busque 3 pies al gato porque tiene 4. Jesús dijo lo que quiso decir y él quiso decir lo que dijo. No hay que buscarle interpretación. Si la Biblia fue escrita lo más simple posible para que todos la entendiéramos, se ha dicho que las cátedras que Jesucristo daba estaban a un nivel hasta de que un niño de 5 a 6 años la podía comprender. Entonces, muchas veces nosotros nos frustramos. Y mire, Jesucristo se frustró. Aquí en la escritura nos dice en Mateo 17:17. Generación incrédula. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estaba frustrado Jesucristo. ¿Ve que son palabras de una persona frustrada? Está diciendo, ¿cuántas veces les he enseñado? ¿Cuántas veces les he mostrado? Y todavía no han aprendido. ¿Qué más tengo que hacer para que ustedes entiendan? Se frustró Jesucristo. Y a veces el ministerio frustra a los líderes. Los llamé a todos y mire hermano, nadie llegó, solo yo vine y abrí la puerta y me tuve que ir porque no había nadie. Se frustra, ya no quiero ser líder, mejor escoja otro. El frustramiento es una arma también que el enemigo utiliza para que dejemos de trabajar en el reino de Jesucristo, pero que Jesucristo reprenda al diablo en esta noche. No nos vamos a frustrar porque no estamos trabajando para ninguna otra persona más que para Cristo Jesús, aleluya. Y lo que usted hace en secreto, Dios se lo va a recompensar en público, aleluya. Hacemos para Dios. Luego lo otro que nos frustra o que el enemigo utiliza es la falta de recursos. Lucas 9:58 dice, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Óigame,
¿Cómo voy yo a seguir a una persona que no tiene ni dónde llevarme? Porque vinieron algunas personas y dicen, Jesús, queremos seguirte. Jesús, queremos ser tus discípulos. Déjanos seguirte. Y Jesús les dijo, bueno, si van a seguirme está bien, pero yo quiero decirles algo. Estoy paraphrasing. Dijo, yo no tengo nada. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos. Yo no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza. Todavía me quieren seguir. Porque hoy en día la gente sigue por interés. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué puesto me vas a dar? Yo quiero ser fulano de tal. Y si no, no te sigo. Pero aunque Jesucristo dijo eso, la gente no pudo comprender porque estaba viendo nada más lo material. Estaba viendo nada más la falta de recursos. Pero este mismo Cristo, que no tenía dónde poner su cabeza, dice la Biblia que hizo una oración y multiplicó panes y le dio a comer a 5,000 personas. Este mismo Jesús, que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, caminó sobre las aguas. Este mismo Jesús, que aparentemente no tenía nada, levantó al paralítico, resucitó al muerto, al ciego le dio la vista. No me juzgues por lo que yo aparento. No me mires por el traje que traigo o que no traigo. Eso no es lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios que trae el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es potencia, es poder para cambiar las vidas y para perdonar los pecados. En mí reside el Espíritu Santo de Dios, aleluya. No soy lo que tengo exteriormente, soy lo que tengo interiormente. La gente ve lo de afuera. Dios ve nuestro corazón, aleluya. Si Dios te llama, Dios te va a dar los recursos necesarios para la visión que Dios ha dado a esta iglesia. ¿Cuánto lo cree? Otra de las cosas que el diablo utiliza es la tentación. Y hay varias tentaciones. Nos podríamos pasar toda la noche hablando de las tentaciones, pero déjeme decirle, el mundo, el demonio y la carne son 3 tentaciones que el enemigo usa mucho en contra del pueblo de Dios. En Mateo 4:1 nos enseña la palabra del Señor que aún Jesucristo no fue excepto de la tentación. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Óigame, ¿cómo está eso que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto con el único propósito para que fuera tentado? Bueno, eso es fácil. Todo el mundo quiere ser doctor, todo el mundo le gustaría ser ingeniero, a todo el mundo le gustaría ser abogado, pero no todo el mundo quiere quemarse las pestañas estudiando, pasando los exámenes. Entonces Dios nos hace pasar exámenes a nosotros. Y esas tentaciones son exámenes que Dios permite que lleguen a nuestra vida para ver de qué madera somos, para ver si verdaderamente le amamos de corazón o solo de labios. Aunque el Espíritu o por medio del Espíritu Jesucristo fue llevado al desierto, el mismo Espíritu que lo llevó lo fortificó y le dio el poder para reprender a Satanás. Y cada vez que Satanás vino, él le dijo, escrito está, aleluya. Escrito está que la victoria es nuestra. Escrito está que Jesucristo es el dador de la vida. Escrito está que todo poder se le ha dado a Jesucristo y Él nos lo ha dado a nosotros para destruir las obras del enemigo, aleluya. Y aunque el diablo venga con la tentación, una tentación mundana, una tentación carnal, no importa. En medio de la tentación, Dios siempre provee una puerta para salir y que no caigas en tentación. Lo otro que el enemigo utiliza es, muchas veces somos malentendidos. Que el pastor dijo esto y el pastor no dijo nada de eso. Se le malentendió lo que estaba diciendo. Y muchas veces no es que se malentendió, es que la gente le aumenta lo que uno dice.
¿verdad? La verdad se estira un poco. Y entre más se estira la verdad, de repente termina siendo una mentira, porque eso no fue lo que se dijo. Mire cómo le pasa acá. Marcos 3:21 nos habla del ser malentendido. Dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Están hablando de Jesucristo. Están diciendo, Jesús se volvió loco. Cuando María, sus hermanos y sus hermanas oyeron lo que Jesús andaba diciendo, dijeron, vamos a traer a Jesucristo, vamos a traerlo acá a la casa y lo vamos a cuidar porque ya perdió la mente. Si su misma familia no le entendía, ¿qué más esperamos nosotros? ¿Ah? No queremos movernos en el poder del Señor porque ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis hermanos? Hermano, no le hace que nos malentiendan. Ellos no recibieron la palabra que tú y yo hemos recibido. Y nos vamos a mover por medio de la palabra del Señor. Que nos digan locos, que nos digan aleluya. Bienaventurados somos cuando por la causa de Cristo seamos vituperados, cuando nos escupan, cuando nos oiga, bienaventurado quiere decir somos bendecidos. Entre más hablas de mí, más me estás bendiciendo, porque lo que estás hablando es un malentendido. Muchas veces las cosas que enfrentamos no son naturales, es una guerra espiritual. Son literalmente demonios que han salido del fondo del infierno, enviados por Satanás a atacar nuestra vida, porque estamos siendo efectivos en el reino del Señor y el diablo quiere que ya dejemos de trabajar en la obra de Dios. Miren lo que le pasa a Jesucristo en Lucas 4, 29, 30. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina. ¿Y qué era lo que iban a hacer ahí? Sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Lo llevaron hasta lo más alto y allá le iban a dar un empujón para que cayera en el precipicio. Lo querían matar. Muchas veces a nosotros nos asesinan nuestro carácter con la lengua. ¿No le ha pasado eso a usted? Espérese tantito. Entre a trabajar en el reino de Dios y ya va a ver cómo la gente va a hablar. ¿Y sabe qué? Los que más hablan son los que menos hacen. Ayúdanos, Señor. Lo otro que el enemigo utiliza es el rechazo. ¿Cómo nos llega al corazón? ¿Cómo nos hiere el corazón cuando somos rechazados? Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. La versión que estamos acostumbrados dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínense, lo rechazaron. El Hijo de Dios dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo en los ángeles que le servían allá y vino a nacer humildemente en un pesebre, vino a servir para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y qué es lo que la gente hizo? Lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, gracias Señor porque no te recibieron los tuyos, porque a todo aquel que le recibió les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros sí lo hemos recibido como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo y nos hemos convertido en hijos de Dios, aleluya. Lo que otros rechazan, nosotros hemos aceptado y recibido. So, no te preocupes cuando te rechacen, está bien, pero que te rechacen por la causa de Jesucristo. Hay algo importante que aquí quiero hacer un énfasis, porque esto es clave. Dice la palabra del Señor en Lucas 22:30. Jesús, el que dijo yo he venido a servir, les habla a sus discípulos y les dice, tengo una bendición grande para ustedes, porque han sido fieles y han estado conmigo en las buenas y en las malas, en medio de las pruebas. Yo les voy a servir en la mesa
una bendición grande. Y fue aquí donde me llamó la atención este mensaje. Y dice ahí, para que comáis y bebáis en mi mesa. No es cualquier mesa, es la mesa de Jesucristo. Estaba hablando con una hermana que fue a Francia y se metió a uno de esos castillos de Francia y dice que no, a Inglaterra, y dice que en Inglaterra vio, estaban preparando un cuarto, un comedor donde iban a hacer una fiesta, una cena especial, dignatarios iban a llevar, y dice ella, decoraciones que nunca en mi vida yo había visto, platos de oro, decoraciones hermosas, música preciosa, todo estaba preparado minuciosamente. Eso no es nada en comparación con lo que está en la mesa de Cristo Jesús. Los cocineros del cielo. Bueno, no voy a decir cocineros, mejor voy a decir las cocineras del cielo. Porque a mis hermanas les encanta cocinar. ¿Verdad que sí, hermanas? Digan amén, les estoy ayudando. ¿A cuántas les encanta cocinar? Gloria a Dios. Han estado preparando platillos excelentes, comidas deliciosas que nuestro paladar nunca ha probado, música que nuestros oídos nunca han escuchado, cánticos, voces, coros angelicales están preparando para la gran fiesta del Señor. Cuando una persona se casa, hay gran fiesta, pero esa fiesta dura unas cuantas horas nada más. La gran fiesta que Dios ha preparado para los que le son fieles en medio de las pruebas y las tribulaciones no va a durar un día, no va a durar 2 días, no va a durar un fin de semana, va a durar 7 años, aleluya. 7 años vamos a estar en fiesta con el Señor. Y todo lo que vamos a hacer es sentarnos a la mesa y van a venir los ángeles a servirnos, aleluya. Vale la pena servirle a Dios. Aquí dice la palabra del Señor, no solamente en mi mesa, sino que en mi reino. Recuerde que cuando Cristo estaba acá en la tierra, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Él estaba hablando del reino espiritual, donde Él iba a reinar, donde Él era ya el rey. Entonces lo que está pasando ahí es una transferencia de esta mesa donde estamos ahorita comiendo. Yo quiero llevarlos a otra mesa muy especial, mucho mejor que esta. Les estoy transfiriendo una bendición espiritual que es mayor, que vale mucho más que lo que usted está viendo acá. Y luego les da el regalo y le dice, y os sentéis no en silla de mesa, en trono. Usted sabe que los que se sientan en trono solo son los reyes, ¿verdad? Si usted no es rey, no se puede sentar en un trono. Se sienten en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora ellos van a ser jueces. Y las 12 tribus de Israel van a tener que responderle a ellos. Los que ahora se ríen de usted. Los que ahora le dicen fanático, lunático, loco, aleluya. Un día usted los va a juzgar a ellos. Eso es lo que la palabra del Señor le está diciendo. Vamos a juzgar, vamos a reinar, vamos a sentarnos en tronos con el Señor. Esto es lo que Dios está dando a aquellos que son fieles. ¿Cuántos son fieles en el Señor? Para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero para que eso se lleve a cabo, tienes que permanecer firme. Tienes que permanecer firme. Esta carrera no es de los que empiezan solamente, es de los que terminan. Y muchos terminan, hermano pastor, pero terminan amargados. Parece que se chuparon limones cuando iban en camino, porque vienen con unas caras tremendas. Dice, pues yo lo hice, pero cómo me costó. Esa gente son de duro servicio. No, Pablo dice, hay que terminar, pero con gozo. El gozo del Señor debe de ser nuestra fortaleza. Las circunstancias alrededor no van a dictar cómo yo me voy a comportar. No me van a robar el gozo.
La palabra del Señor dice, este es el día que hizo Jehová, día de alegría, día de gozo. Yo me voy a gozar y me voy a alegrar porque Jehová me dio un día más de vida. Eso es muy intencional. Tú puedes decidir, no, este día no sirve, está lloviendo. Qué día más feo el que nos tocó ahora. O tú puedes decir, gracias a Dios por la lluvia. Van a haber cosechas abundantes. Vamos a tener mucha comida en la mesa. Esa es una seña de las bendiciones que vienen del cielo. Y voy a salir a mojarme para que me llegue más la bendición a mí. ¿Cómo tú ves la situación? ¿Qué es lo que tú esperas? Lo que esperamos, eso es lo que recibimos. Porque Dios dice, oiga bien, la gente murmuró. Aquí no murmura nadie, ¿verdad? Allá en aquel entonces murmuró la gente y decían, allá en Egipto estábamos mejor. Mire, allá habían cebollitas, ahí habían perros, ahí teníamos legumbres. Aquí en el desierto pura arena y piedras hay, no hay ni agua, no hay nada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bonos de regreso, muchachos, y esto no sirve aquí. Murmurando. ¿Y sabe qué dijo Dios? Dijo Dios, conforme a lo que han murmurado, así les voy a dar. Así va a ser. Bueno, lo bueno de eso es de que si lo que yo hablo es lo que yo recibo, entonces yo voy a hablar de bendición. Yo voy a hablar del amor de Cristo. Yo voy a hablar de todo lo bueno. El poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Entonces, ¿por qué yo voy a hablar de muerte cuando puedo hablar de vida? ¿Por qué yo voy a hablar de maldición cuando puedo hablar de bendición? Oiga, hermano, cuando usted se saluda entrando al templo y le dicen Dios le bendiga, reciba esa bendición. No es solamente un saludo, es un deseo que tenemos de que usted sea bendecido. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante. El capítulo 2, versículo 6 nos enseña en el libro de Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La mesa de que Jesús estaba hablando está situada en las regiones celestiales. Es algo espiritual. Y tú no puedes sentarte a esa mesa con la carne o en la carne. Cuando entras a la iglesia tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. El carnal no puede adorar a Dios. No, el carnal no llega ni al techo. Para elevarnos a regiones celestiales, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Tenemos que ser verdaderos cristianos, adoradores, cristianos espirituales, buscando las cosas espirituales, no las materiales. Pablo dijo, yo lo tenía todo, yo era inteligente, yo era educado, Gamaliel era mi profesor, pero ahora yo he aprendido a ser feliz, ya sea que tenga o que no tenga. En medio de la abundancia soy feliz. En medio de la pobreza soy feliz. En medio de la salud soy feliz. En medio de la enfermedad soy feliz. No importa lo que venga, nada de las circunstancias alrededor mío me van a quitar el gozo que yo siento servirle a el Señor. Cuando yo le sirvo a Dios, estoy siendo realizado. Es el mejor momento de mi vida. Yo no sé de ti, pero yo nací para predicar y para enseñar. Los momentos más hermosos de mi vida es cuando estoy detrás de un púlpito siendo portador, no de mi palabra, sino que de la palabra de Dios. Me siento satisfecho. Digo, para eso yo vine a este mundo y no hay nada más que yo estoy feliz haciendo. Otros son felices jugando fútbol, otros son felices haciendo qué sé yo. Yo soy feliz predicando y enseñando la palabra de Dios. Cuando yo entro a una iglesia, lo primero que estoy viendo es dónde está el Señor Jesús. ¿Está sentado en el trono de esta iglesia o lo tienen en un rincón? ¿Cuál es la atmósfera? Está embarazada de ángeles,
¿está la presencia de Dios aquí en este lugar o es solamente un ritual? Estamos buscando ya lo espiritual porque estamos tan acostumbrados a estar ante la presencia de Dios que podemos sentir la presencia de Dios, podemos oler el aroma de la presencia del Señor, podemos disfrutar de la hermosura del Señor, y cuando el Señor no está allí, nuestro espíritu se entristece porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nos hemos engañado, decimos que hemos venido a adorar a Dios, pero ¿dónde está Dios? No está recibiendo ninguna adoración. El hombre es el que se está llenando de pompa, el hombre es el que se está levantando a sí mismo. Pero la última vez que yo leí la Biblia, aquí en esta palabra santa del Señor dice: si yo soy elevado, si yo soy glorificado, yo atraeré a todas las almas a mí. No a la iglesia, no al pastor, a mí, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. La honra y la gloria en este lugar se la damos a Cristo Jesús. La adoración se la damos a Cristo Jesús. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a adorar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Entonces ponte de pie y adórale, adórale. Te voy a dar un momento para que solo tú y yo y Dios le adores. Aleluya.